del Señor. Y vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí nuevamente reunidos en tu nombre, Señor. Queremos darte gracias, Señor, porque tú nos amas de verdad. Y ¿qué hubiera sido de nosotros, Señor, si tú no nos hubieras rescatado, Señor? Queremos darte muchas gracias, Señor, por tu palabra, que es la que nos alimenta, la que nos guía, la que nos instruye, Señor. Queremos darte muchas gracias, Señor, por tu amor, por cada uno de nosotros. Prepara el corazón, Señor, y que tú pongas tu palabra en mi boca y que pueda llegar a los corazones de los hermanos, de las personas. Recibe nuestra gratitud por todo ello en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. En los 3 años de ministerio de Jesús aquí en la tierra, dicen los evangelios, que Jesús hizo muchísimas cosas. Sus discípulos fueron testigos y escribieron parte de lo que vieron y cómo se beneficiaron tanta gente de lo que Jesús hizo. Dice que sanó leprosos, paralíticos, ciegos, predicaba, enseñaba, dio de comer a las multitudes y le seguía mucha gente y sanaba a todos, dice Mateo 12:15. Estas son algunas de tantas cosas que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Hoy vamos a meditar sobre la incredulidad de los hermanos de Jesús. En Juan, Anita, en Juan 7, versículo 1 al 9. Dice el versículo 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Lo primero que notamos, o lo primero que nos preguntamos, es si Jesús sanaba y no paraba de hacer bienes a todas las personas, por donde pasaba, ¿por qué los judíos querían matarle? Resulta que Jesús, en el día de reposo, sanó a un hombre que llevaba 38 años paralítico. ¿Para quién eran los que acusaban y por qué causa querían matar a Jesús? Dice la Biblia que los que acusaban a Jesús eran los principales sacerdotes y los fariseos. Y todo porque Jesús sanaba en el día de reposo a las personas. Para ellos, para estos religiosos, era más importante el día de reposo que ver a una persona sanada. En el día de reposo los judíos no podían mover ni un dedo, ni incluso podían quitarse una cana, porque eso era trabajar, eso era un esfuerzo, y eso era trabajar. En Juan 5:16 dice que por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. El día de reposo era sábado para ellos. Esa era una de las acusaciones. Ante esta acusación de trabajar el día de reposo, Jesús le responde. Versículo 17. De esta misma. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esta era otra acusación por la que querían matarle. Versículo 18 de este mismo evangelio. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Qué pena de gente.
tenían al Mesías, que tanto tiempo llevaban esperándolo, a su lado, delante de él, de ellos, y por las tradiciones, por sus costumbres y dureza de corazón, no reconocían ni aceptaban los milagros que hacía como Dios que era y que es. Qué triste tener a Dios en su presencia y a su lado, un Mesías que llevaban montones de años esperándolo y cuando lo tienen delante, por la dureza de corazón y por la incredulidad, no lo reconocen. Esta era una de las causas momentáneas por las que Jesús pasaba más tiempo en Galilea que en Judea. ¿Pensáis que Jesús tenía miedo de los judíos? Ni mucho menos. Jesús no tenía miedo de nadie, ni de los judíos ni de nadie, porque Jesús era Dios y es Dios. Y Jesús hasta conocía los pensamientos y las intenciones de los corazones de las personas. O sea, a Jesús no le pillaba de sorpresa nada. Jesús tenía controlado tanto el tiempo como lo que había venido a hacer. Jesús había venido a cumplir una misión de mutuo acuerdo con el Padre y con el Espíritu Santo, y que era buscar y salvar a los que se habían perdido por causa del pecado. Lucas capítulo 19 y versículo 10 dice esto que acabo de decir: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La causa del pecado lleva al hombre a un extremo, a un estado de separación de Dios. Dios busca al pecador, pero Dios condena al pecado. Dios no quiere nada con el pecado. Dios quiere con los pecadores, pero con el pecado no quiere nada. La causa del pecado que las personas tienen, nosotros también somos pecadores, pero nosotros ya somos salvos, hace que haya una separación de Dios y de las cosas de Dios, porque Dios es santo. Y Dios al pecador sí que lo acepta y lo perdona y todo lo que quiera, y se acerca a él, pero al pecado, la raja tabla. El pecado hace esa separación y además mata a la persona espiritualmente y física, porque Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es muerte. De ahí que Jesús se ofreciera a pagar este precio que para el hombre era imposible pagar. Jesús lo tenía todo controlado, sabía hasta los pensamientos de las personas. A Jesús no se le escapaba nada, todo a su tiempo. Dice el versículo 2 del capítulo 7 en el que estamos meditando desde el principio, de Juan, el Evangelio de Juan, dice que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. En el año, los judíos celebraban 3 fiestas: la Pascua, la de Pentecostés y la de los tabernáculos. Estas fiestas duraban 8 días. En esta fiesta de los tabernáculos se daba gracias a Dios por las bendiciones que habían tenido, por las cosechas y la vendimia. En esta fiesta preferentemente solo iban los varones. Las mujeres allí no iban para nada. Esta fiesta se celebraba en tienda de campaña para recordar cómo Dios había llevado al pueblo de Israel por el desierto y cómo vivían en tienda de campaña. Y esto era para que los hijos recordaran lo que los padres habían pasado en otro tiempo. Era una manera de no olvidar de dónde los sacó y cómo los guió hasta la tierra que les había prometido, como los había amado y protegido en el desierto. Las misericordias recibidas en el desierto no deben ser olvidadas jamás. Pasaban de padres a hijos y por eso celebraban esta fiesta de los tabernáculos. Esto es algo que nosotros también deberíamos de tener muy en cuenta. Al igual que ellos, nosotros también estamos pasando por un desierto. Ellos iban hacia la ciudad prometida. Nosotros vamos hacia la ciudad celestial.
Y no siempre las cosas nos van bien, y eso lo sabemos aquí en la tierra. Pero no deberíamos de olvidar las bendiciones y el amor del Señor cada día y recordar dónde estábamos y de dónde nos sacó el Señor. Esto no debemos de olvidarlo, porque todavía no está hecho todo. Los hermanos de Jesús le presionaron para que asistiera a esa fiesta. Decían que si él subía a la fiesta, la multitud vería las obras que hacía y podía ser más famoso. Esto era el concepto, o esto eran las bases en las que los hermanos se apoyaban para que Jesús subiera a la fiesta. Juan 7, 3 y 4. Le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. El 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Eso es lo que le dicen sus hermanos que no creían. Todos reconocían las obras de Jesús, pero había mucha confusión en ellos por la incredulidad y la dureza del corazón. Jesús no había venido al mundo a hacerse famoso con los milagros. Jesús no necesitaba fama. Jesús vino a la tierra a salvar al mundo y para darse a conocer y que conocieran al Padre. Dice Juan 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El problema está siempre en la incredulidad de la persona, siempre. Los hermanos, al no creer, no podían entender el plan de Dios ni la misión de Jesús en la tierra. Normal, cuando no crees, no sabes nada de las cosas de Dios. Probablemente los discípulos que menciona los hermanos son los del capítulo 6 de Juan, del Evangelio de Juan, versículos del 59 al 66. En este capítulo 6 Jesús quiere transmitirles que Él es el verdadero pan de vida. Y les enseñaba en la sinagoga muchas cosas, y la mayoría de la gente que le seguía no creía que Jesús fuera el único que les podía dar la verdadera vida. Dice el versículo 59, estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La palabra de Dios, dice la Biblia, que es locura para los que no creen y se pierden. El versículo 61 dice que sabiendo Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? En este versículo notamos que Jesús conoce hasta nuestros pensamientos. Dice el Salmo 139, versículo 4, no lo busques, Ana, ya lo tengo aquí. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ni aún está la palabra en la boca, en el pensamiento está, y el Señor ya sabe lo que vamos a decir. Nuestros pensamientos son para Cristo como palabras que llegan a sus oídos. Lo que tú estás pensando es como si el Señor lo estuviera escuchando, aunque no lo dijeses. Cuidado con las murmuraciones. Hemos de tener cuidado no solo con lo que decimos y con lo que hacemos, sino también con lo que pensamos. Porque yo puedo estar pensando mal de un hermano y el hermano no se está enterando. Pero el Señor sí se está enterando. Y eso es un problema muy grave. A lo mejor a ti, pues tú dices, bueno, como no se entera, pues yo puedo pensar lo que quiera. Pero es que eso se convierte en una murmuración. Y la murmuración es muy mala.
se convierte en un compartir cosas malas de un hermano. Y eso es malo porque el Señor lo está escuchando, aunque el hermano no se entere. El Señor no te va a beneficiar, no te va a bendecir si tú tienes malos pensamientos. Filipenses 2:14 dice, Pablo, haced todo sin murmuraciones, sin discusiones. El versículo 62 de este capítulo 6 dice, pues que si viereis, dice el Señor, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Qué triste, cuando se dice la verdad, se pierde la amistad. Eso es lo que suele decir. Es muy triste. ¿No creían en él? Pues no andaban con él. Esto mismo sucede en todos los tiempos. Muchas personas acuden a las iglesias y pasan tiempo y entienden el Evangelio, porque el Evangelio lo entienden hasta los niños pequeños. Pero no se deciden a dar el paso de fe y la palabra les compromete. Y en vez de ser valientes, se tiran para atrás y dicen como estos. Duras palabras son estas. ¿Quién las podrá entender? ¿O quién las puede oír? El cielo solo lo arrebatan los valientes. Y dejan de venir, y como dice Pablo en Romanos 10, versículo 16-17, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y estuvieron por un tiempo, pero no supieron aprovechar el Evangelio porque no tenían fe. No escucharon, no pusieron fe y no aceptaron el Evangelio. El Evangelio es anunciado o predicado a todos en todo el mundo. Y como dice el autor de Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en la que lo oyeron. La fe es muy importante. Está muy claro, la fe juega un papel muy importante para la salvación de la persona. La fe es creer en la palabra y en el Dios de la palabra, que es Jesucristo. Por eso, estos hermanos de Jesús, que no eran salvos, le sugerían que subiera a la fiesta sabiendo que los judíos querían matar a Jesús. Lo buscaban para matarlo. Porque esto era algo que lo sabían todos, hasta el propio Jesús sabía que lo iban a matar. ¿Qué pasa? Que Jesús sabía que no era el tiempo y se quedaba en un sitio, se iba a predicar a otro sitio, porque no era su tiempo. Cuando él fue su tiempo, no puso resistencia. Dijo, ¿a quién buscáis? Ese soy yo. O sea que no puso resistencia. Pero como no era su tiempo, Jesús se iba a predicar a un sitio, se iba a predicar a otro, aunque él sabía que lo estaban esperando en Jerusalén para matarlo. Él lo sabía, desde que vino. Bueno, de antes de venir aquí, ya lo sabía. Pero todo esto de los hermanos era motivo de incredulidad y desconocimiento. Eso es otra de las cosas. A veces se hacen cosas por ignorancia y cosas muy malas. Si nos acordamos de Pablo, él dice que en su ignorancia pues no hizo cosas. Perseguía y mataba y muchas otras cosas hacía. En su ignorancia. Y en la ignorancia se pueden hacer muchas cosas. Pero cuando ya llega la palabra de Dios a las personas, ya no es ignorancia. Luego ya viene la dureza de corazón.
Porque si el Evangelio lo entiende, no lo aceptas, tiras para atrás, estás endureciendo tu corazón porque no estás aceptando la palabra de Dios. La estás entendiendo, pero no la quieres aceptar. Y eso es dureza de corazón. Y eso sí que es malo. Y esto que le estaba pasando a Jesús ya estaba escrito hacía mucho tiempo antes de que Jesús bajara a la tierra. En el Salmo 69, versículo 8, habla de esta incredulidad por parte de su pueblo y sus hermanos en la carne. Jesús ya sabía lo que iba a encontrar en la tierra antes de bajar como Dios que era y que es. Dice este versículo 8 del Salmo 69, extraño he sido para mis hermanos, a lo suyo vino y los suyos no lo conocieron o no lo recibieron, hermanos de raza, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, esos eran sus hermanos de raza. Desconocido para los hijos de mi madre, estos son sus hijos, sus hermanos en la carne, los hijos de su madre eran hermanos de él en la carne, mis hermanos en la carne. Y todo esto se resume en Juan 7, el evangelio que estamos meditando, Juan 7, versículo 5, que dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. El hecho de no creer trae muchas consecuencias y repercusión para toda tu vida, tanto ahora aquí en el mundo donde vives y después en la eternidad donde irás a vivir cuando mueras. Trae muchas repercusiones y muchos problemas. Hay muchas personas que dicen, yo no creo, yo soy ateo, etcétera, etcétera. Estas personas, como todas, saben que un día u otro se van a morir. Y en los entierros de los que no creen, hay mucho engaño por parte de las personas que se dedican a mandar a todos los muertos al cielo. Nadie va al infierno. Eso dicen ellos. Eso dicen ellos. Y yo pregunto, ¿cómo se puede mandar a una persona al cielo, al lado de Dios, toda una eternidad, cuando aquí, en la tierra, cuando esas personas se han pasado toda su vida rechazando al Señor y negando su existencia? Si aquí en la tierra no has querido saber nada de Dios, ¿cómo se atreven a mandarlos al cielo a todos, al lado del Señor, toda una eternidad? Eso es lo que piensan ellos. Dios no obliga a nadie a ir al cielo. Las personas tienen que querer estar con Jesús en el cielo, pero aquí tienen que aceptarle como su Salvador personal. Las cosas se tienen que hacer aquí en la tierra. Para estar en el cielo, aquí tienes que aceptarlo. No esperar, allí no hay purgatorio ni hay nada. La Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo dice la Biblia. Jesús, que sabía desde el principio quiénes eran los que no creerían, despidiéndose de ellos, le dice en Juan 7, 33, 34, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Despidiéndose de las personas que no creían en él. En Juan 8, 21 al 24, les vuelve a repetir lo mismo, pero esta vez les dice la causa por la que ellos no van al lugar de Jesús. Dice el versículo 21 del capítulo 8. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir.
Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Que dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y él les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Este es el motivo y la causa por la que no venís a donde yo voy, vuestra incredulidad y vuestros pecados. Si creyerais en mí, dice Jesús, vuestros pecados serían perdonados e iríais al lugar donde yo estoy. Está clarísimo. Si no querían ir con Jesús, su causa era el pecado. Y si mueres con el pecado, nadie te ha perdonado, tú vas al infierno, no vas al cielo. Ahora vamos a ver otra despedida. Y el que se despide es el mismo. Es el mismo Jesús. Dice Jesús despidiéndose de sus discípulos, personas que habían creído en Él aquí en la tierra. Juan 14, 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Nos damos cuenta que no vamos todos al mismo sitio? ¿Que hay una gran diferencia? Todo consiste en creer o no creer en Jesucristo. En morir siendo perdonado o morir con nuestros pecados. Todo dependerá de la decisión que tomes aquí en la tierra. Los hermanos de Jesús no creían en Jesús, por lo tanto, en esos momentos no eran salvos. Y habían nacido en un hogar creyente, en un hogar cristiano. Tenían una madre de lo más fiel que había, María. Y tenían al Mesías, a todo Dios, aunque no lo conocían o no lo recibían. Ellos, al no creer en Jesús como el Mesías que eran, no estaban sujetos a Él. Y sus vidas no eran conforme a la voluntad de Dios. Si tú no estás sujeto a Dios, si tú no crees en Dios, tú no haces la voluntad de Dios, tú haces la voluntad que te parece. De ahí que Jesús le dijese, vosotros, vuestro tiempo siempre está presto, aunque tampoco sois dueños del tiempo. Se oye decir, yo hago lo que me da la gana. A mucha gente, creyendo que tienen dominio propio. Y yo digo que eso no es así. Porque las personas que no tienen al Señor en sus vidas están dominadas por el mismo, el príncipe de este mundo, que es Satanás. Así de claro. Por eso les dice Jesús en el versículo 7 de Juan 7, no puede el mundo aborrecer a vosotros. ¿Por qué? Pues porque vosotros sois del mundo. Y vuestro pensamiento y vuestro hablar es del mundo. Y el mundo no puede aborreceros. Primera carta de Juan, capítulo 4 y el versículo 5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Cuando vive sin conocer al Señor, vive arrastrado en la corriente de este mundo, lo dice la Biblia. Y en la corriente de la sociedad, sin dominio propio, cada uno con sus ideas, con su política, con el deporte, sus vicios, sus culebrones, sus costumbres, sus dioses y sus religiones. Y de alguna manera no ves el pecado en su totalidad, ni das la importancia que realmente tiene, y vives haciendo
pecado y esclavo del pecado. Y te consuelas porque ves a otros y piensas que esos viven peor que tú. Y te consuelas creyendo que, bueno, pues, y mira estos están peor que yo. Y a lo malo dicen bueno, y a lo bueno dicen malo. Y todo está bien, y no pasa nada. Eso aparentemente no pasa nada. Y pasa el tiempo y cada uno paga las consecuencias de su propio pecado, porque la vida cobra por todo. El apóstol Pablo diría, escribiendo a los Gálatas, capítulo 6 y el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cogerá, o segará. No os engañéis. Y a lo largo, la vida va cobrando, te va pasando factura por la vida que lleves. ¿Cuánta diferencia hay en conocer al Señor a no conocerle? Cuando aceptas al Señor como tu Salvador personal, Él empieza a hacer un cambio en tu mente y en tu nueva vida. Él cambia tu mente, tu pensamiento y empiezas a ver todas las cosas de otro color. El cielo, el mar, las montañas, todo eso lo ves de otro color. Ves al Señor por todos los sitios. ¿Cuánta diferencia hay? Conocer al Señor a no conocer. Y notas el amor del Señor en tu corazón y te sientes como un auténtico hijo de Dios. El apóstol Juan, hablando a los creyentes, dice en 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Qué cosa más rara y qué cosa más extraña. Nuestra familia, que nos ha conocido de toda la vida, de muchos años, resulta que cuando conoces al Señor y vas y le hablas de Dios, no te conocen. O sea, ya como no comparten las mismas conversaciones, ni los mismos temas, ni estás de acuerdo en las mismas cosas, no te conocen. Y dices, ¿cómo es posible? Claro, y empiezan a sacar sus conclusiones. ¿Qué le han hecho? ¿Qué le ha pasado? ¿Dónde se ha metido? Ni tu propia familia. Porque no le conocen a Él. Por eso a ti tampoco te conocen. Tú hablas con un cristiano, con un hermano, que es de otro país, y no lo has conocido nunca en la vida, ni lo has visto, lo ves por primera vez. Y hablas con él y acabas como si lo hubieras conocido de toda la vida. ¿Qué diferencia? Y dices, pero si yo a esta persona no la conozco de nada, ni la he visto nunca. Y es como si, cuando acabas de las conversaciones, es como si lo hubieras conocido de toda la vida. Eso lo hace el Señor. Los hermanos no creían y no podían entender el plan de Dios ni la misión de Jesús en la tierra. De igual manera, nosotros tampoco entendíamos en otro tiempo. Y por eso hacíamos lo que hacíamos, ignorantes de las cosas de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 3 al 5. Dice Efesios capítulo 2, versículo 3 al 5, dice Pablo, entre los cuales también nosotros, se miente hasta él, nosotros, dice Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Regalo de Dios. Parte de esta familia, los hermanos de Jesús, llegaron a creer.
y fueron líderes y columna en la iglesia primera en Jerusalén. Y escribieron cartas a las iglesias, como la carta de Santiago y la carta de Judas, que las escribieron los hermanos de Jesús. Estos se convirtieron cuando Jesús resucitó y se fue al cielo. Estos estaban con su madre y con los discípulos de Jesús orando cuando vino el Espíritu Santo. Estos estaban en el aposento alto orando, dice Hechos 1:14, que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estos ya se habían convertido cuando Jesús se fue. Ya estoy acabando. Estos hermanos murieron predicando la palabra de Dios. Esto es un cambio que Dios hace en las personas. Personas que no querían saber nada de Dios y aún estando con gente que hablaba de Dios, no querían saber de Dios. Esto pasa en las iglesias. En las iglesias hay personas que vienen mucho y si no dan el paso, están con los creyentes, pero ellos no son creyentes. Es una pena esto pasa cuando el Señor te toca. Cuando tú aceptas al Señor como tu Salvador personal, el Señor hace un cambio que eso se nota. Además, el Señor dice que por los frutos los conoceréis. Es que se nota. Y se nota, pero muy, muy fuerte. Es un cambio muy fuerte que hace el Señor. Al igual que ellos, nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio, a ser luz en el lugar donde estemos y sembrar y regar y orar. Y con paciencia hemos de esperar, porque la obra la hace el Señor. Y dejar que el Señor vaya madurando o vaya haciendo crecer esa semilla que es su palabra, que es viva y eficaz, que entra en el corazón de las personas. A lo mejor no vemos cosas que desearíamos ver aquí en la tierra, pero igual las tenemos reservadas en el cielo y las veremos. Yo tengo mucha parte, la mayoría. En mi casa, aparte de mi familia, mi mujer y mis hijas, solo mi hermano mayor es creyente. Yo tengo mucha parte de mi familia, que estoy orando por ellos, que no creen. Y mi deseo es que algún día conozcan al Señor. No será por testimonio, porque llevamos ya muchos años dándole testimonio. Lo mismo que uno aceptó al Señor, los demás podían haber aceptado al Señor también, porque el Evangelio es el mismo. Solo depende de la persona, si lo acepta o no lo acepta. Mi hermano mayor lo aceptó, ahí está. Los otros han recibido y están recibiendo igualmente, no quieren aceptar, es un problema. Pero quizá, yo no lo sé, eso está ahí en el aire, está en las manos del Señor. Quizá algún día ellos puedan aceptar al Señor. Y a lo mejor yo no lo voy a ver. A lo mejor yo ya miré. Pero seguro que si ellos aceptan al Señor, lo veré en el cielo. Para terminar voy a contar parte de un testimonio que escuché en una iglesia. Este hermano decía que había nacido en un hogar cristiano. Sus padres, sus hermanos, toda su familia eran creyentes. Y dice que este hermano decía que había sido muy rebelde, muy desobediente. A su madre la traía frita. Su madre era un hermano muy malo, se puede decir, muy rebelde, no quería saber nada. No hacía caso de nada. Esta madre murió derramando muchas lágrimas por este hijo, para que conociera al Señor. Y no lo vio convertido. Ahora este hijo es líder y guía de una iglesia. Y el día que parta con el Señor, su madre lo estará esperando en el cielo. Y su madre aquí no lo ha visto. Y derramó muchísimas lágrimas por ese hijo. Y sin embargo, su madre lo estará esperando en el cielo. Porque el Señor ha tenido misericordia de este hijo. Y las oraciones de su madre también fueron eficaces
Lo que pasa es que el Señor no le permitió que lo hubiese convertido. Pero lo importante es que esté toda una vida eterna con Él, allí. Eso es lo importante. Y estarán disfrutando para siempre juntos con el Señor. Así es. Por eso habrá cosas que nosotros, nuestra misión, tenemos que saber cuál es. Sembrar, regar y descansar. Y orar, que es la base fundamental. Orar por nuestros familiares, por nuestros amigos. A veces la oración se convierte en una rutina. Y hablamos con el Señor, bueno, Señor, pues si quieres, y bueno, y te cansas, y no oras con ese ímpetu, con esas ganas, con ese deseo. Y el Señor quiere, el Señor dice, ¿tú quieres que tu madre o tu padre o tu hermano sean salvos? ¿Tú quieres? Pues no me lo pidas así como, bueno, Señor, sí, bueno. Sabemos que a veces decimos, se haga su voluntad, es que su voluntad se va a hacer igualmente. Pero cuando pidamos con fe, pidamos con ganas, con deseo, sí Señor, lo deseo. El Señor cuando se acercaba a los paralíticos o a los cojos, le decía, ¿quieres ser sano? ¿Tú quieres? Bueno, es que no tengo quien me meta porque cuando se mueve el agua yo no puedo. ¿Tú quieres? Dice, pues claro que quiero, pues ya está. ¿Tú quieres ser salvo? Sí, quiero ser salvo. Pues ya está, cree en el Señor Jesucristo. Así es, no hay otra cosa. No hay otra cosa. Y a veces, Señor, bueno, a ver si hoy te he pillado de ganas, o te he pillado de buenas, a ver si me puedes conceder. Pide con fe. Él abre las ventanas del cielo y te da todo lo que es. Si él lo tiene todo. Y lo tiene todo para dártelo. Pero hay que pedirlo con ganas, con fe. Bueno, pues que el Señor nos bendiga y que podamos seguir en esta carrera que el Señor nos ha puesto. Que el Señor nos bendiga.